Buenas, a mí me tocó lo que fue la película Tierra de Ángeles. Uno de los aspectos principales en los que noté la película fue que en sí no se quería crear como un grupo social. Sin embargo, en el transcurrir de la película, los hechos, se fue transformando y se fueron haciendo los vínculos que formaron luego el coro. Vemos una figura principal como lo fue el profesor, el de ensayos, que poco a poco va agarrando protagonista, a pesar de su condición y de su poca interacción y su personalidad como introvertido, participó en los procesos fundamentales de la fundación del coro o del grupo. Uno de estos fue cuando él defiende a una de las estudiantes o del miembro este, del coro, que sirvió como intermediario, que sí le fue mal, pero sin embargo fue un poco como le fueron agarrando más confianza. En el transcurrir de los hechos se van viendo cómo se va haciendo eh, un grupo no, socioeducativo, se podría decir, ya que ellos van aprendiendo algo conforme van pasando, van descubriendo sus notas, cuáles son sus tonos, cuáles son sus colores de voces, hasta cuáles son eh, ¿cómo podría explicarlo? Como ay, se me olvidó la palabra. Bueno, su, ah, su, no, se podría decir que el grupo se formó como un grupo socioeducativo, ya que ellos van transformándose y van descubriendo sus propios tonos de voces, hasta sus propias tonalidades. Van descubriendo hasta sus propósitos de vida y como personas tan distintas y tan diversas pudieron llegar a complementarse eh, tan genialmente como lo hicieron en el coro. También vemos una figura del padre o del cura muy trascendental, donde se opone al coro porque él ya no es el protagonista. En lugar de aprovechar estas oportunidades que la vida o Dios le estaba dando para así llegar a muchísimas más feligreses, a muchísimas más personas, en complementar un coro junto a la misa, más bien él se sintió muy opacado. ¿Opacado en qué sentido? En que él ya no era el principal motor social de la comunidad, sino era un motor artístico y un motor muchísimo más, se podría decir, fuera de lo que era Dios, cosa que hasta lo terminó despidiendo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias que tuvo? Que todo el coro se fuera, o sea, se quedó sin feligreses. También vemos, me pareció importante recalcar en este ámbito social, político, religioso, que en una de las frases dice, es que todo es un dar, te están diciendo que estás pecando, pero también te están dando la rama para ya no pecar, o sea, te están dando el medicamento para ya no pecar. Entonces es un invento, cosa que en muchas de las iglesias o en muchos de los encuentros religiosos es así. Porque dice que el ser feligrese, el ser creyente no significa ser mala persona como lo estaba haciendo el esposo de este personaje que no me acuerdo cómo se llama. Sin embargo, ella se lo cuestiona, siendo mujer agredida, siendo mujer que cansada, dice, ¿de qué me sirve estar yendo dándome de perdón, 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 si por el otro lado me estás maltratando? Entonces vemos como también esto se convierte en un grupo social y sobre todo de protección, hasta muchas veces psicológico, de psicología, perdón, porque vemos que los mismos personajes van implementándose y van construyendo esta narrativa y esta casa de confianza. Daniel, uno de los personajes principales, bueno, el personaje principal que es el profesor del coro, eh, más bien siento yo que como que facilita toda la conexión, porque como les expliqué al principio, al ser una persona muy introvertida, que no expresaba mucho sus sentimientos, que no, más bien les ayudaba a que se sintieran
más a gusto. Una de las cosas que se desempeñaron, y más que todos los conflictos, fue cuando, ya lo último, creo, es que no me, no me acuerdo muy bien, lo tengo muy presente, pero no me acuerdo en qué fue, cuando la mujer llega agredida y el esposo llega a buscarla y le dice, me la voy a llevar, y todos se ponen para protegerla. Vemos como el grupo también tiene como ya ese instinto de supervivencia y ese instinto de si nos lleva uno, nos lleva a todos. Y así fue. Vemos que lastimosamente a Daniel también se le llevaron el carro. Uno de los productos de las consecuencias de los conflictos. Que sí, que Daniel no tenía nada que ver. Sin embargo, cuando hay rumores, cuando hay conflictos de por medio, cuando hay chismes, se vuelve muchísimo más densa la estructura del grupo y sobre todo la confianza. ¿Por qué? Porque al haber chismes de que Daniel se había metido con otras personas del grupo, que Daniel andaba de picaflor, como dicen popularmente, vemos cómo el grupo se va fragmentando y ya la unión del grupo y sobre todo no solo la unión, sino también la confianza del grupo se va desbaratando poco a poco. Cuando él ya decide decirle la verdad de que no era cierto, ya muchos se van calmando. ¿Y por qué fue parte de estos grupos, de estos conflictos? Por la misma institucionalidad religiosa. Que como ya no tenía feligreses o los feligreses iban más a ver al coro, iba perdiendo credibilidad. Entonces, ¿cómo fomentan la credibilidad otra vez, perdón? Haciendo chismes, haciendo tumulto, haciendo rumores. ¿Para qué? Para que vengan otra vez a mí y pueda yo ser otra vez el dueño de la credibilidad de los feligreses. A nivel latinoamericano, perdón, lo podemos ver como muchos grupos, y sobre todo musicales, no les dan tanta visibilidad. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica no centralizan la cultura como prioridad, sino priorizan primero la religión, primero los deportes y de último la cultura. Cuando uno de los pilares de los grupos socioeducativos, sociopsicológicos y demás para poder desarrollar a las personas son los grupos musicales. Cosa que lastimosamente en Latinoamérica no tenemos esa dicha de poder decir, o más bien de poner como prioridad. Un ejemplo de esto es, bueno, yo vivo por cerca del colegio de Alajuelita, de Cedes Don Bosco, que van para el Rose Parade del otro año. Entonces también ahí se han visto historias de cómo el grupo se va creando y no solamente se crea un grupo de banda, sino se crea un grupo social, se crea un grupo socioeducativo, se crea un grupo hasta de acompañamiento psicológico y hasta de acompañamiento educativo. ¿Por qué? Porque uno de los principales puntos para estar en esta banda es poder tener buenas notas o ser uno de los, sí, llevar buenas notas se podría decir. Entonces, como se va transformando y si uno le da la oportunidad a los jóvenes de poder llevar un instrumento o tener una disciplina que en un futuro les pueda permitir muchísimos frutos, va a ser una excelentísima idea y no solamente idea, implementémoslo. Lo decía también en el expresidente José María Figueres, padre, que para qué tractores en violines, cosa que lastimosamente en Costa Rica, lo voy a focalizar, se ha perdido muchísimo estas tradiciones, esta cultura que se tenía antes, que teníamos muchísimas más sedes del cine, muchísimo más coros, muchísimo más bandas, muchísimo más inversión en cultura y sobre todo en educación. Entonces vemos como no se le da la importancia que debería de tener a este sector. Ya para cerrar, siento que el grupo se conformó de tal forma que pudieron llevarlo adelante aún sin Daniel, que lastimosamente en esa última escena se fue para el baño y se desmayó por la condición que él tenía, pero sin embargo el grupo pudo salir adelante, tanto así que la persona con discapacidad pudo
sobrellevar el tono y las demás personas, aunque la persona entró en colapso, las demás personas alrededor supieron cómo sobrellevarlo. Entonces esto también habla como el grupo pudo entender lo que era un grupo y no solo ver sus intereses personales, porque muchos se hubieran puesto de primero mi religión, primero mi esposo, me voy pero los chismes me ganan. Entonces vemos como los grupos van soltándose y se van transformando en no solo un grupo, sino también una comunidad de personas, puede ser allegadas, puede ser que se vienen conociendo, pero sin embargo, un grupo donde hasta ellos mismos se tienen esta sobrevivencia, esta supervivencia de no le voy a hacer caso a los chismes, religión yo la puedo llevar a mi modo, voy a proteger a las personas que están con, ay, se me olvidó la palabra, vulnerables, etcétera. Entonces, vemos como los grupos puede que se desintegren o a su vez puede que más bien se fortalezcan y puedan sobreponer sus límites individuales para para sus promesas grupales.